Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Mevorach. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Mevorach. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, el universo Rey. Cantaré Baruch Hashem Avinu melech haolam. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, el universo Rey. Y cantaré Kadosh, Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, su nombre es. Cantaré Meshicheinu, Malkeinu, Yeshuateinu, tu Mesías y mi Rey Yeshua. Cantaré Baruch Hashem Avinu melech haolam. Bendito eres nuestro Padre, Rey de Reyes es. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres, Señor nuestro Dios, el universo Rey. Y cantaré Kadosh, Baruch Hashem. Bendito tú, oh Santo Dios, su nombre es. Cantaré Meshicheinu, Malkeinu, Yeshuateinu, mi Mesías y mi Rey Yeshua es él. Bendito eres, Señor nuestro Dios, el universo Rey.
Shabbat Shalom para todos. Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión. Nuevamente Shabbat Shalom para todos en esta recepción de Shabbat. Aquí estamos nuevamente con la transmisión en un horario diferente al habitual, pero estamos con transmisiones, entonces por eso nos encontramos en la noche, en la recepción de Shabbat, como siempre decimos, y compartimos con ustedes la porción. Mi idea siempre es compartir la porción de la semana, un pensamiento, una idea, algo que pueda dejarles para su vida, para nuestras vidas, cosas que son muy aplicables, de las cuales estamos aprendiendo día a día, ¿no? Avanzando, caminando un día a la vez y aprendiendo todo lo que tiene el Eterno para nosotros, el Creador, que de hecho demasiado, ¿no? Cada día nos damos cuenta de cuánto el Creador, el Padre, tiene para nosotros, para enseñarnos, no solamente en función de darnos, sino en cuánto tiene para enseñarnos, y esa es una manera de darnos a nosotros y nosotros recibir. Así que sean bienvenidos en esta hora, en esta transmisión, como les decía, en esta recepción de Shabbat, donde seguramente muchos de ustedes ya hicieron el Kiddush, que se llama santificar el Shabbat, participaron de lo que es el pan, el vino, el lavado de manos, todo lo que hacemos en cada recepción de Shabbat, de la oración, juntos en familia. Así que, y seguramente la casa está repleta de ese aroma de comida, de ese, como decimos, el que podemos percibir ese momento de tranquilidad, de shalom. ¿Por qué? Porque avanzó todo un ciclo semanal y nos encontramos en Shabbat, y Shabbat significa hemos terminado este ciclo semanal, estamos viviendo el último día, el séptimo, disfrutando pero también descansando y entendiendo que cada Shabbat es un cierre. Es un cierre. ¿Por qué? Porque en cada Shabbat nosotros transicionamos en ese cierre a un nuevo ciclo semanal, y es como decir, nos hace de puente para ir de una semana a otra, ¿no? Es que interesante esto. Lo decimos, ¿no? Explicamos siempre cuando hablamos de Shabbat. De hecho, la porción de esta semana de la Torá nos habla del Shabbat. Y vamos a hablar un poquito también, ya me estaba adelantando, pero vamos a hablar un poco, voy a dejarles ahí también un pensamiento, una idea para poder reflexionar. Como siempre digo, no en la totalidad lo mío es una enseñanza, a veces sí es algo que enseñamos, pero mi idea es dejarle ese pensamiento que por ahí estuvo en la semana, o aquello que por ahí uno escucha, lo que se lee, los comentarios, el mismo texto de la Torá. Entonces de todo eso siempre hay una reflexión, y esa es mi idea, poder dejarles. Vamos directamente a la porción de esta semana. La porción de la Torá es Kitizá. Está en el libro de Éxodo, o como también se conoce como Shemot, el libro de Éxodo, en el capítulo 30, en el versículo 11. Si ustedes me acompañan ahí en sus casas, seguramente algunos ya comiendo, pero si tienen la Biblia cerca pueden leer, y vamos a buscar Éxodo capítulo 30, el versículo 11, y vamos a comenzar allí. Quiero leerles el comienzo de la parashá. Yo siempre me gusta poder leer el comienzo, porque creo que en el comienzo, en los primeros versículos, como que está todo concentrado, y luego nos da la pauta de lo que va a venir después, ¿no? Entonces, esa es la idea. Vamos al texto y voy a leerlos en la versión hebrea. Dice: Hashem le habló a Moshe diciendo: cuando censes a los israelitas para establecer su número, cada uno deberá de entregar una contribución a Hashem como rescate de su alma, para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa del censo. Avancemos el versículo 13. Dice: esto es lo que se debe entregar todo aquel que sea censado. Medio shekel, la unidad monetaria para todos los efectos del santuario,
es el shekel, que equivale a 20 geras. Medio shekel como ofrenda a Hashem. Dice, todo aquel que pase para ser contado de 20 años o más deberá aportar la ofrenda para Hashem. Dice, el rico no dará más que de medio shekel, ni el pobre menos, como ofrenda a Hashem, para rescate de sus almas. Bueno, la porción de esta semana nos habla claramente en el texto, en el versículo 12, dice, Kitizá significa cuando censes. Cuando censes. Es muy parecida el nombre, vieron cuando llegamos a las porciones de Kitabó, Kitetse. Entonces, por ejemplo, Kitabó es cuando entres, Kitizá es cuando tomes o cuando censes. Entonces, vamos a esto y aquí hay una explicación en la gematría que está muy interesante, que se llega a la conclusión que la gematría es igual a los Bene Israel, a los hijos de Israel, y esto tiene una conexión también con Purim que está muy interesante. No sé si voy a alcanzar a hablar de eso, es solo compartirles así como a la pasada, pero está interesante porque en realidad, comienzo con esto, les digo, que en realidad esto de la gematría lo que nos quiere enseñar, porque recuerden que estamos a muy cerca, muy poco de la fiesta que tenemos de Purim. Y Purim significa suertes y sabemos toda la historia, ustedes lo pueden leer si no lo conocen en Esther. El libro de Esther nos relata todo lo acontecido. ¿Y por qué llegamos a la fiesta de Purim? ¿Por qué? O sea, la fiesta de Purim es por ocasión algo que sucedió, que está relatado en el libro de Esther. Entonces, de esa manera, al leer el libro de Esther y toda la historia, nos damos cuenta del por qué llegamos a celebrar Purim, porque es una celebración, pero antes habían ocurrido un montón de eventos. Diciéndolo rápidamente, sabemos que uno de los problemas es cómo Amán, un descendiente amalequita, se va a levantar en contra del pueblo de Israel, en ese momento representado en el pueblo judío, en la casa de Judá. Entonces, hace referencia que a todo aquello que se interpuso, digamos, por medio de Amán, en el momento donde había la idea de exterminar al pueblo, porque en realidad el pueblo iba a ser exterminado, iba a desaparecer si se quiere, pero sabemos que siempre que esto va a ocurrir, encontramos que el Eterno, el Creador, pone su mano y defiende a su pueblo. Entonces, en esta ocasión también sucede. Entonces, encontrando esa conexión en la porción de esta semana, vemos, y también está en la cantidad del shekel, y lo vamos a ver un poquito. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que en esa gematría, lo encontramos en los números, encontramos esa conexión de Kitizá, los Bene Israel, que son los hijos de Israel, que van a vencer o que van a estar por encima de todo ese decreto que hace Amán contra el pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios siempre ha, no sé si es la palabra defendido, pero sí ha estado con su pueblo, sí, lo ha defendido, ha estado con su pueblo, y encontramos esa conexión. Entonces nos damos cuenta que obviamente la porción dice que no debemos contar, no cuentes. Dice, cuando censes a los israelitas para establecer su número, cada uno deberá entregar una contribución a Hashem como rescate de su alma, para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa del censo. Entonces, muy importante, en el censo no se puede contar, pero sí se entrega una moneda que hace referencia al valor, ¿no? Es como decir, eso va a representar el valor del pueblo. Acá el texto dice que tanto el rico como el pobre debían dar los dos la misma cantidad, porque los dos, independientemente del poder adquisitivo que tengan, tienen el estatus de ser Bene Israel, deben ser los hijos de Israel. Entonces, los dos van a dar. ¿Qué dice? Lo van a dar las personas a partir de los 20, los varones, y también hasta los 50, ¿no?
o a partir de los 20. Y el versículo 14, todo aquel para ser contado de 20 años o más deberá aportar la ofrenda para Hashem. Así es, a partir de los 20. Entonces, ahí nos damos cuenta que debía entregarse ese medio shekel. Hay un montón de explicaciones, porque acá la clave del texto lo dice, que es como rescate para que de su alma, porque el medio shekel tiene que ver con redención, tiene que ver con entregar esa moneda que es para contribución. Sabemos esto, que el medio shekel se entrega cuando comienza el mes de Adar, y todo esto es para preparar, para comenzar el ciclo anual, el ciclo de festividades que comienza en el mes de Aviv o el mes de Nisan. En el 1 de Nisan comienza la rueda del calendario, entonces ahí encontramos comenzando un nuevo ciclo, terminando un tiempo. Adar es un tiempo de cierre. Miren, qué interesante conectarlo así también con lo que estábamos hablando. Adar es un tiempo de cierre. Para esta ocasión, en este año, encontramos que Adar contiene, que el año contiene 13 meses. Y esto es para que la primavera siempre caiga en la... para que Pesaj siempre caiga en primavera. Entonces, ¿por qué tenemos 13 meses? Y voy a explicar esto un poquito, cómo afianzar. Tenemos 13 meses para que la fecha no se corra tanto de Pesaj y Pesaj siempre caiga en la primavera. Entonces, más o menos entre 3 y 4 años, tenemos un año de 13 meses, que algunos le llaman el año preñado, embarazado y demás, ¿no? Porque tiene un extra. Este año tenemos un extra, tenemos ese extra, un doble Adar, pero eso significa un montón de cosas igual, que tenemos un tiempo de cierre más largo, que el tiempo de Adar dura más, sabemos que este es el tiempo donde recordamos ese ataque que se levanta del remanente de Amalek, que en toda generación está y que siempre lo vemos, y que también, aparte de eso, de verlo de esa manera, también tenemos la oportunidad de triunfar. ¿Y cómo tenemos la oportunidad de triunfar? Porque tenemos 2 meses para cerrar el ciclo y para terminar celebrando, aunque no celebramos 2 veces, porque no es que celebramos 2 veces Purim, lo hacemos una vez, pero se recuerda siempre en el primer Adar cuando es ese Purim en un año común, digamos, en un año que no tiene 13 meses. ¿Por qué digo todo esto? Porque eso es un tiempo de cierre, es un tiempo que nos habla por qué sería entregar el medio shekel, preparándonos ya en esa redención para poder accesar, poder entrar al ciclo anual de fiesta, al ciclo anual y disfrutar y ser parte de todo lo que tiene que ver con los mandamientos y todo lo que el Eterno pide en su Torah. Es interesante esto, hoy quizás no se lo hace literal, no se entrega, pero por ejemplo, se puede hacer, en algunos casos lo hacen en Purim, se entregan estos medios shekels, y si hay como un equivalente que se puede entregar de esos medios shekel para entregarlos en el día, en la fiesta de Purim, se dice es una manera de dar caridad o dar como una ofrenda a los pobres. Está muy bueno, llegado quizás más el tiempo de la fecha de Purim, que de hecho les recuerdo es el 24 de marzo, sería el 23, sábado 23 a la caída del sol. Entonces, vamos a hablar un poquito más de Purim para esa ocasión. Quizás estaba un poco impregnada con esto porque estas porciones ya nos vienen hablando, nos vienen preparando para ese tiempo y de ser más conscientes aún de lo que significa cuando Amalek se levanta, cuando Amalek otra vez ese remanente que pareciera que ya estaba, otra vez se levanta un remanente de Amalek a ir en contra del pueblo. Pero no es para tener miedo, no es para tener temor, pero sí es para estar alertas. Esto, cuando el ataque de Amalek nos da la pauta de que debemos estar siempre alertas. De hecho, las escrituras todas, desde Génesis a Apocalipsis, la escritura toda nos dice que debemos velar.
Debemos estar atentos, estar alertas, debemos cuidarnos, debemos tener cuidado y el significado que tiene, por ejemplo, en el ataque de Amalek, lo que significa que atacaba a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Y todo eso también en algún momento lo vamos a compartir, no es el caso ahora. Ahora, en cuanto al shekel que se entregaba, era para la redención. Ahora, es muy interesante esto porque al entregar el medio shekel, la persona elegía verdaderamente ser contada en cierta manera, no porque era contada, sino que por medio de esa moneda se accesaba a esa redención, si se quiere, esa parte, digamos, que se entregaba para ese comienzo anual, de ciclo y demás. Pero también era una forma con esa contribución de decir, yo soy parte de esto, yo estoy aquí, ustedes pueden tener presente que yo soy parte de esto al entregar esa contribución del medio shekel. Entonces es muy interesante porque esto nos habla también de tener esa conciencia de ser incluidos, tener esa conciencia de yo soy parte de, eso es lo que se llama como ese sentido de pertenencia a un pueblo, soy parte del pueblo, por eso voy a darlo, no es que estoy renegando. Y no solamente hablo de lo que significaba entregar la moneda, sino que todo el significado, todo eso que significaba entregar ese medio shekel. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con vida, con esfuerzo, estoy dando lo que tengo que dar porque quiero ser parte de esto, quiero ser parte de este proyecto, quiero ser parte de todo lo que se va a vivir en el pueblo. Esto está interesante verlo de esta manera, ¿no? Y esto para nosotros hoy también, porque nuestra contribución y todo lo que hacemos, no lo hacemos de un sentido solamente individual, porque mucho de lo que hacemos lo hacemos por el otro. Mucho de lo que hacemos, si yo hoy estoy aquí, es para compartir, es para dar algo para ustedes, para compartir. Y yo también de alguna manera recibo y sé que soy parte de ese pueblo y también en algún momento ustedes, quien sea, puede darnos algo y una enseñanza o una idea, un pensamiento, o a veces cuando damos algo literal o cuando compartimos afecto a otra persona o cuando solamente escuchamos a una persona. Todos damos y recibimos, de eso se trata. Entonces, la porción de esta semana para mí tiene una conexión también con esta idea de dar que venimos trabajando desde el comienzo del ciclo, desde Bereshit. Venimos hablando acerca del deseo de dar, del deseo de recibir, de estar equilibrados, de no querer recibir más y dar menos, y en el contrario lo mismo. A veces damos y no sabemos recibir y tenemos que también ser abiertos a decir yo también necesito del otro y el otro también necesita de mí, ¿no? Como ese feedback sería, ¿no? Como esa ida y vuelta. Entonces, para mí la porción tiene que ver con esto, está relacionado a esto. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver, esto está en conexión al hablar de un sentido de pertenencia, al decir yo doy el medio shekel y soy parte de esto, de este proyecto, es como una idea de que somos uno, de que somos el Ejad y que yo soy parte de ese pueblo, de un pueblo que no se está viendo en sí en particular mi vida, no está siendo exaltada una persona en sí, sino que nos vemos como uno, nos vemos como ese Ejad. Y esto es interesante porque en cada generación se ha trabajado y de hecho hay una fuerza tremenda en cuando se trabaja por esa idea de ser uno. Y de ser uno y que eso también tiene que ver con mucha luz, tiene que ver con todo lo que nosotros podemos soltar de nosotros para ser parte de ese pueblo, de ese Had, de ese uno. De hecho, miren, el ejemplo de la Torre de Babel, aunque pareciera que no es el mejor, ahí había un sentido de unidad, había un sentido de ser uno para un proyecto, para una idea, para lograr algo. Y de hecho esto es lo que tenemos que trabajar para este tiempo y esta es la idea que se nos da al esperar el censo y dar el medio shekel. Es como decir, somos parte de,
porque mi contribución es importante, lo que tengo que dar es importante, independientemente que es un medio shekel y nadie va a sobresalir, porque esa es la idea, no es que uno se va a notar que dio más que el otro, todos damos igual. En esta ocasión aquí está planteado en el censo que se da el medio shekel por persona a partir de los 20, pero recordemos algo, nadie se iba a diferenciar, sino que lo que se trabajaba es por la idea de uno. La contribución era para un proyecto. Entonces ese es el trabajo que se está haciendo hoy y lo estamos aprendiendo con las raíces de alma, estamos aprendiendo con el cuerpo, entendiendo que cada uno es parte, cada uno es la mano, otro es el ojo y somos parte de ese cuerpo que se está formando y que si bien cada uno individualmente tiene un trabajo y tiene una asignación y hay algo por realizar y hay un proyecto, pero principalmente hay un proyecto que es el proyecto de uno, de trabajar por ese uno y llegar a lograr todo ser ese uno, ese hub, ¿no? Entonces, esta es la idea. Cuando hacemos esa contribución, cuando damos aquello, el medio shekel, es decir, aquí estoy yo también soy parte de esto. Esa es la idea. Ahora bien, si avanzamos un poquito, en la porción de esta semana encontramos un evento que está muy interesante, quería no dejar de compartirlo porque cuando hablamos de Kitizá suena muy fuerte lo del censo porque es el comienzo y va a marcar la idea esta de no contar, la idea de que somos todos iguales y la idea de que estamos trabajando para un proyecto, pero suena muy fuerte la porción esta cuando llegamos al texto que nos habla en el capítulo 32, cuando vemos el acontecimiento del becerro de oro. Creo que el becerro de oro es muy conocida para todos y si no lo han leído pueden leerlo. Éxodo capítulo 32. Yo solamente quiero leer, voy a leer una parte y voy a explicarlo un poquito. Dice el versículo 1 del capítulo 32 de Éxodo. Al ver el pueblo que Moshe se demoraba en descender del monte, la gente se reunió alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos, levántate, haz para nosotros dioses que vayan adelante nuestro. Pues respecto de Moshe, el hombre que nos hizo salir de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Aarón les respondió: Quiten los aros de oro de las orejas de sus esposas, hijos e hijas, y tráiganme. Voy a avanzar un poquito y voy a ir en el versículo 7. Dice: Entonces Hashem le dijo a Moshe: Anda, desciende, pues tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Rápidamente se apartaron del camino que yo les ordené, se hicieron un becerro de fundición, se postraron ante él, le ofrecieron sacrificios y dijeron: Estos son tus dioses, oh Israel, que te han hecho salir de Egipto. Dijo Hashem a Moshe: He observado a este pueblo y mira que es un pueblo testarudo. Algunas versiones dicen duro de cerviz. Y ahora deja que mi enojo arda contra ellos y los destruya. Y de ti haré una gran nación. Esto creo que lo leímos en las porciones anteriores, en las conexiones que había en la porción anterior, con la conexión que había entre que Moisés no es nombrado porque él le va a decir que lo quite y demás, ¿no? Bueno, ahora no tenemos el tiempo para recalcar esto, pero la idea del becerro, ¿qué pasa con el becerro de oro? ¿Qué está sucediendo? Bueno, acá vemos un pueblo que está, Moisés, el líder, está en un momento tremendo, viviendo un momento tremendo con el Creador, pero sin embargo el pueblo estaba un poco apurado, no tenía el tiempo para que Moisés baje y ellos necesitaban ya urgentemente ese mediador y entregar, porque pensaban que Moisés se había muerto o que no estaba, y hay un montón de ideas en cuanto a eso, pero el punto es que el pueblo no
tuvo tiempo, estaba muy apurado. Y eso me daba, lo conectaba con el tiempo que estamos viviendo. Estamos en un tiempo de apuros. Estamos en un tiempo donde todos están apurados. Y de hecho esto sucede desde los primeros tiempos de la creación, porque esto mismo le va a suceder a Adán. De hecho, cada vez que se habla del becerro de oro, se hace referencia a esta idea de Adán, porque recuerden que se dice que en realidad el pecado de Adán es haber no entendido los tiempos, haber accesado antes a algo que estaba reservado para otro momento. Entonces el concepto está muy interesante porque esto nos va a llevar a un montón de cosas a conectar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el becerro de oro está en esa conexión, ¿no? Bajo ese concepto, esa idea de que ellos también hicieron algo antes de tiempo, no esperaron los momentos, y esto va a tener la consecuencia de terminar en abodazará, en idolatría, porque no esperaron el momento y hicieron ese becerro de fundición y demás. Y hay un montón de explicaciones en esto, cómo se hizo ese becerro. Aarón de hecho pidió el oro para hacerlo y demás, ¿no? Y acá podemos tener un montón de ideas. Pero quería centrarme en el concepto de que fue algo antes de tiempo. Y cuántas cosas en nuestra vida, que muchas de las cosas que vivimos, tienen que ver por esto de no tener esa paciencia, esa confianza, esa emuná, y hacemos las cosas a veces fuera de los tiempos, y eso trae consecuencias a nuestra vida. De hecho, en la situación del becerro de oro leímos que el Eterno dice: no, Moisés, vos estás aquí conmigo, estamos en este momento tremendo, la Shejiná, todo estaba tremendo, pero abajo el pueblo lo que está haciendo es que está en un momento bastante complicado. Se están corrompiendo, el pueblo se ha corrompido. De hecho, dicen que no es que solamente estaban cantando y danzando, sino que había orgías cuando bajó Moisés. O sea, realmente el pueblo había caído muy bajo. Eso es lo que pasó. El pueblo había caído muy bajo. Se adelantó y quizás también esto está relacionado. El concepto que quiero compartir también, esto está relacionado a lo que significa la caída del pueblo después de vivir un momento tremendo con los truenos, relámpagos en el Sinaí, en la recepción de las 10 palabras y todo lo que ellos recibieron, y fue tremendo. Se prepararon 3 días para recibir algo tan glorioso, tremendo, la palabra, el Nase Berishma, que hicieron el compromiso, pero no duró nada, porque ahí nomás pasó lo del becerro. Entonces ahí nos damos cuenta que todo eso pareciera que no les sirvió para llegar aquí y de pronto adelantarse y no esperar un poco, porque en todo esto se dice que en el caso de Adán, por ejemplo, dice que hubieron 6 horas que no esperó y tuvo relaciones antes con Eva, 6 horas antes de comenzar Shabbat, ¿no? Y para esto hay todo también una explicación que quizás ahora no, pero esto es lo que sucede, ¿no? Se dice que él se adelantó, también se adelantó a tomar de ese fruto del árbol que era para otro momento. Entonces no es que estaba mal, pero no estaba el permiso. ¿Vieron cuando uno está haciendo un trámite y todo, dice, está todo bien, pero falta la última parte del trámite, la aprobación, ese sello que te va a habilitar? Bueno, eso es lo que pasaba. Y lo mismo aquí, en este momento de celebración, cuando Moisés iba a bajar con las tablas, ellos se adelantaron y vivieron este momento, y eso los llevó a una consecuencia tremenda. De hecho, murieron 3.000 personas. Esto fue también la oportunidad para que los levitas tuvieran su parte y demás. Podemos verle todas las aristas a esta situación. Pero yo pensaba, ¿cuántas veces? Y por favor, en un segundo, piensen cuántas veces se podríamos haber no sufrido ciertas consecuencias y haber evitado ciertos problemas solamente con haber esperado.
¿Ya lo pensaron? Hay mucho por reflexionar en esto. Porque a veces no es que hacemos algo que esté mal, pero sí lo hacemos fuera del tiempo. Y esto es lo más grave de lo bueno de lo malo. Cuando hacemos cosas fuera de los tiempos establecidos. Es como vamos y queremos avanzar en hacer algo, en esa habilitación cuando no tengo el sello y no estoy habilitado para hacerlo, para accesar o lo que sea. Entonces, esa es la idea, el concepto de lo que sucede con el becerro de oro. El problema estuvo en que no se llegó a cumplir el momento. Y con esto también nos damos cuenta de que cuando hacemos esto de adelantarnos, nos encontramos con un montón de situaciones que nos podríamos evitar. Y esto también está muy relacionado con lo que significa el contar. ¿Por qué? Porque el contar, como cuando comienza la porción Kitizá, la porción de esta semana, principalmente cuando yo quiero, digamos, a ver cómo decir, contrarrestar todos esos problemas que encuentro que se dan principalmente acá en la porción, por decir problemas, la idolatría, lo que sucede con el pueblo, estamos hablando también todas las situaciones que encontramos, pero principalmente el becerro de oro que nos habla muy fuerte, todo eso, la manera de contrarrestarlo es no contando, no contando. ¿Qué quiere decir? De no contar, de no... es como decir, estar observando todas esas cosas o esas situaciones o mirando o estar entretenido, por si se quiere así, o mirando la situación en la que hemos caído, ¿no? En la situación que hemos tenido, el problema que hayamos tenido que vivir por causa de. Ahora, el punto está, el no contar está relacionado a que nosotros debemos caminar en esta vida en confianza, en emuná, sabiendo que a pesar de todas esas crisis, problemas, situaciones, aunque hay a veces alrededor, porque muchas veces las situaciones no son nuestras, son externas, entonces todas esas situaciones nos hacen como decir, wow, todo lo que está pasando y esto que está viviendo. Y hoy vivimos en un tiempo donde todo el tiempo se está hablando y la economía en nuestro país y todo lo que está viviendo y está difícil y no se puede. Bueno, todo eso hace referencia como a esa contabilización. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Yo tengo que saber que lo que está en juego aquí es la emuná. Lo que yo tengo que hacer es caminar en la vida con esa actitud de decir, no, yo confío. Yo camino y confío. Por eso el becerro de oro, y hago esa conexión, el becerro de oro tiene que ver con, me adelanté a hacer algo porque no confié, porque no creí, porque no me alcanzó la emuná, porque en realidad aquello que yo pensaba que creí o lo que estaba en mi información, en mi intelecto, esa información que yo tenía, no la llevé a cabo. No creí que sí, que verdaderamente me tenía que jugar por eso y hacerlo. Entonces, es interesante esto, que nosotros debemos contrarrestar toda esa ansiedad de ir rápido, de ir apurados, de querer aquello ya, de querer a veces, y no digo con esto de no tener acción, no digo eso, sino que saber discernir los tiempos, saber discernir los momentos, en qué momento debo hacerlo. A veces el momento es ahora y no lo hice y pasó el tiempo, o a veces me apuro a hacer algo que quizás no lo tengo que hacer y cuando lo hice, el punto está que muchas veces eso va a traer consecuencias a mi vida. Y no es que sea una situación mala, pero sí va a traer consecuencias. De hecho, encontramos que eso pasó con Adán, encontramos en la situación como en esta porción del becerro de oro, que nosotros encontramos a un pueblo que cuando debía estar ansioso esperando a que baje Moisés, solamente eran unas horas, no esperaron y ¿qué hicieron?
se tomaron el colectivo antes, por decirlo así. Avanzaron en hacer aquello que quizás tendrían que haberlo planteado de otra manera, tendrían que haber estado más tranquilos, tendrían que haber discernido la manera que había que hacerlo, haber esperado el momento, esperar la instrucción de Moisés, porque él venía con las tablas a entregar y a dar lo que el Eterno le estaba soltando para su pueblo. O sea, venía una dirección, venía una instrucción, y a veces nosotros nos adelantamos y no esperamos a la instrucción, no esperamos a lo que se nos va a dar. ¿Pero por qué? Por el apuro, por la ansiedad. Vuelvo a decir, estamos en un tiempo donde hay mucho estrés, mucho cansancio, porque las cosas van muy agitadas, porque a veces si no corro para esto no puedo alcanzar aquello y no puedo obtener lo otro, y así estamos y todo el día. Y es verdad, a veces nosotros mismos nos encontramos como corriendo detrás de situaciones y no las podríamos evitar. Y a veces nos falta la confianza, nos falta esa emuná y decir día a día, tiempo a tiempo, lo puedo hacer, lo puedo lograr. Tengo que identificar en mi día, en ese día, qué es lo que debo hacer. Por ejemplo, y algo que está conectadísimo con el mes de Adar, que tiene que ver con Amalek. Amalek, una de las maneras, y creo que ya lo dije, una de las maneras que tiene de atacar es con la duda. Cuando nosotros dudamos de que si realmente las cosas son tan así como se plantean, si estoy confiando en Dios o estoy dudando. Pero no solamente eso, también, y es algo interesante que me gustó mucho en este tiempo y me ha ayudado, que Amalek ataca también con el olvido. El hacernos, por decir así, el no prestar atención a lo que estoy viviendo, el olvidarme, el no vivir el presente, el no tener presente lo que hoy está a mi mano para hacer, lo que puedo alcanzar y lo que no. Y cuando yo quiero hacer más de lo que tengo que hacer y entro en esa ansiedad y en ese estrés y en ese cansancio, ¿sabe lo que pasa muchas veces? Nos olvidamos de situaciones que hemos vivido, de momentos. A veces no disfrutamos el momento y a veces puede ser algo simple. Acá, algo simple puede ser como tomarse un mate y disfrutar de ese momento. A veces no lo hacemos. O lo hacemos, pero está nuestra mente en otro lado. O si estamos, en el caso con la pareja, con el esposo, la esposa, los hijos, a veces también. O a veces los amigos o las personas con que compartimos, también. O a veces no estamos entendiendo el momento de solo descansar, como es Shabbat. Es lo que quería decir justamente. Lo que significa estar en Shabbat. A veces, aún cuando llega Shabbat, no puedo aquietar mis pensamientos, mi mente, no puedo descansar. Porque casualmente Shabbat no solamente descansa mi físico, disfruto de una rica comida, disfruto con la familia, sino que también tiene que haber un descanso en mi mente de todo lo que vengo haciendo en ese ciclo semanal para, como yo digo, renovarme, resetearme y comenzar un ciclo con toda la fuerza, porque de hecho necesitamos el Shabbat para renovación. Y ahora sí ya lo conecto con lo que tiene que ver con nuestra porción, porque de hecho el texto me habla, entonces voy a recapitular. Hablamos de contar, hablamos de el becerro de oro y apurarnos, y los dos están en conexión de hacer las cosas antes de tiempo. Y vamos a el capítulo 31 de Éxodo, cuando dice el versículo 13, si me acompañan, dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, tú háblales a los israelitas diciendo, pero cuiden mi Shabbat, porque esto es señal entre ustedes y yo en todas las generaciones, para que sepan que yo soy Hashem quien los santifica. Entonces, cuidar Shabbat. Algunos también lo dicen como guardar, ¿no? Hay otra versión que dice guardar. ¿Qué significa esto de guardar Shabbat, cuidar Shabbat? Y yo había compartido un poco esto, la idea de el cuidar, que tiene que ver con algo que para mí está relacionado con respetar,
con tenerlo presente, está relacionado para mí con no olvidarme, y por esto está muy interesante, que está conectadísimo con lo de Amalek, con lo que significa el no vivir el presente, el apurarme para ya querer hacer algo, y en ese apuro y el día a día y las cosas, y por generaciones, muchas generaciones, de hecho las tribus, cuando se perdieron y se fueron olvidando del Shabbat, de las festividades y demás. Entonces, cuando dice cuiden, y el texto está muy completo porque dice cuiden mi Shabbat, porque esto es una señal entre ustedes y yo en todas las generaciones. ¿Para qué? Para que sepan que yo soy Hashem quien los santifica. ¿Cuándo lo van a saber? Todas las generaciones, o sea, todas las personas en cada generación van a tener conciencia de Shabbat, porque hay un pueblo que no se olvida. Hay un pueblo que va a estar pendiente de que va a estar pendiente de acordarse de cada ciclo semanal, cuando llega el séptimo día, guardarlo. ¿Qué quiere decir? Cuidarlo, respetarlo, tenerlo presente, disfrutarlo, pasarle también el conocimiento, la información y la práctica, obviamente, a las generaciones. Cuando yo lo hago, cuando no me olvido, cuando lo tengo presente, cuando lo vivo, con esto de decir, me desconecto, por eso hablaba recién, me desconecto de todo, también hago descansar mi mente, descanso, charlo con los hijos, con la familia, saco esas reflexiones, vivo esos momentos que quizás toda la semana no lo tenemos, o a veces podemos tener un momentito, pero este es el momento óptimo. Entonces, cuando yo hago todo eso, es de la manera que lo estoy cuidando y lo estoy pasando a las demás generaciones. Es muy interesante esto. Cuidar el Shabbat, respetarlo, tenerlo presente, no olvidarme, prepararlo siempre con las mejores ganas, recordarme que llega Shabbat y es el momento donde tengo que tener todo preparado. No sé si puedo tener todo controlado, pero lo puedo tener preparado. De ser consciente de esto toda la semana. En los 6 días de trabajo, de construcción del Mishkan, de trabajo en mi vida, en lo que hago, en todo lo que tenga. Porque los 6 días de trabajo no solamente hacen referencia al trabajo físico o al trabajo que tenga, que hagamos por función de la retribución, de la remuneración, del sustento diario, es verdad, pero el trabajo también en los 6 días tiene que ver con la construcción, tiene que ver con el interior como el exterior. Todo lo que hago, todo en mi vida es parte de un todo. No puedo separar, si ese es mi trabajo, pero en ese trabajo, en eso que yo realizo y que obtengo un sustento, un dinero para sostenerme, hay un trabajo en un montón de sentidos. Y uno de ellos tiene que ver con trabajar el interior. Los 6 días de trabajo, lo que nos habla el Shabbat, y de hecho el texto avanza y dice, el versículo 15, dice, 6 días se podrá trabajar, pero el día séptimo será Shabbat de Shabbatot, dedicado a Hashem. Quien haga algún trabajo en el día de Shabbat se lo condenará a muerte. Entonces, ¿qué hace referencia a esto? Nos hace referencia casualmente a tener presente que hay 6 días de trabajo, hay 6 días de construcción, donde estoy entendiendo la situación que está pasando en mi matrimonio, la situación que está pasando con mis hijos, el problema que estoy teniendo con el vecino, con con el otro, las situaciones familiares, qué cosas tengo que resolver con mis padres, qué cosas tengo que resolver con los parientes, en definitiva, con quien sea, ¿no? Con el compañero de trabajo, qué cosas tengo que solucionar en mí misma,
en nosotros mismos, en nuestro interior. Entonces, esos 6 días de trabajo tienen que ver con esto, con la construcción de nosotros mismos, de nuestra vida, de la reflexión, de el escuchar algo, escuchar un consejo, escuchar una instrucción y no dejarla pasar, sino decir, estos 6 días lo tengo que trabajar. De hecho, las porciones, la parashá, la porción de la Torá en cada semana, en cada ciclo semanal, nos va a marcar un trabajo interior también. Algo por lo cual yo tengo que prestar atención y trabajarlo para que cuando llegue el 7º día, se hace ese cierre. Se cierra ese tiempo. Se cierra ese tiempo, ese trabajo. Y ya no trabajo. Lo que hago es ya poder ver todo lo que vino sucediendo en esos 6 días. Por ejemplo, en un día de Shabbat se descansa de todo lo que me conecta, por ejemplo, a un trabajo, al lugar donde voy a trabajar, a la escuela, en el caso de los chicos, todo lo que significa lo cotidiano, esa rutina de salir, de estar, que no está mal, es parte de la vida, pero eso es para los 6 días. El 7º es diferente. El 7º es como una cápsula de eternidad en el tiempo cronos, si se quiere. Es como, para mí me da esa idea. Es como ese pedazo de eternidad, la dimensión de Atzilut, obviamente estamos hablando, es como otro momento dentro del tiempo cronos. ¿Por qué? Porque estamos separando, guardando Shabbat, cuidándolo, estamos para nosotros en otra atmósfera, en otra dimensión, y es verdad, y lo podemos no solamente decirlo, sino también sentirlo, pero sabemos que es el día sábado, que muchas personas van a trabajar, que muchas personas no guardan el día y que la vida sigue, la vida continúa, pero para nosotros es como ese tiempo cronos que está sucediendo, nosotros estamos dentro como de una cápsula, digo yo así, como dentro de algo, de esa eternidad inmersos, que es la oportunidad de renovarnos, de repararnos para comenzar un nuevo ciclo. Y les animo a tener presente esto y a ser consciente de esto para que no todos los Shabbat sean iguales ni todas las semanas sean iguales. Comienza una semana a la caída del sol de este día de Shabbat, quiere decir el sábado a la caída del sol, va a terminar Shabbat y voy a estar renovado y voy a estar renovada y esa semana que pasó quedó allá, porque ahora comenzará un nuevo ciclo con nuevos desafíos, con nuevas oportunidades y con nuevos momentos para trabajar. No solamente en la rutina, en lo que yo hago todos los días, sino trabajar en mí. Y creo que de esto nos enseña mucho la porción de esta semana. Y dice el versículo 16 y 17, y quiero ya ir terminando con esto. Versículo 16 y 17 dice que los israelitas cuiden el Shabbat para hacer del Shabbat un pacto eterno para todas las generaciones. El Shabbat será la señal perpetua entre los israelitas y yo, de que en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra y el 7º día descansó y reposó. ¿En cuántos días hizo la obra? ¿En cuántos días trabajó? ¿En cuántos días hizo todo lo que hizo? En 6. 6 días fue la creación, 6 días son para trabajar, pero el 7º es para descansar. Y dice que el Creador el 7º día descansó y reposó. Algo que aún todavía no sabemos, hay muy profundo, escondido en Shabbat. Y muchas personas aún todavía no lo saben, muchos lo están descubriendo, muchos están accesando y están disfrutando del día. Tiene que correr. Entonces nosotros podemos contar y podemos hablar acerca de lo que significa estar en día de Shabbat, lo que significa guardar el día, tenerlo presente. Y nosotros, una manera de guardarlo, de cuidarlo, es también proclamarlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de Shabbat, las personas empiezan a escuchar y decir, wow, ¿qué es esto? Entonces, es una manera de proclamarlo cuando nosotros lo guardamos y de esa manera también nosotros podemos, hacer correr la voz
de lo que es el día y correr también la instrucción del Eterno. Eso también nos lleva a esa conciencia de decir, sí, guardamos el séptimo día, pero tenemos 6 días para trabajar. Tenemos 6 días para hacer labores. Tenemos 6 días para vivir lo cotidiano y lo rutinario, pero también para no desenfocarnos de quiénes somos y del trabajo que tenemos que hacer. Todo va en conjunto. Como les decía, somos un ejad, somos un pueblo que está en movimiento. Somos un pueblo que tiene presente los Bené Israel, como decía, como habla en esta porción, un pueblo que es parte de un proyecto, un pueblo que se anima a decir, yo doy ese medio shekel porque quiero ser parte de esto. Quiero que me tengan presente, creo que cuenten conmigo para esto que se va a hacer. Entonces, la idea de uno, la idea del becerro no apurarse, caminar día a día con emuná, con confianza, tranquilos, que las cosas se van a dar en su momento. Y más cuando llegamos a Shabbat, no sé si a ustedes les pasa, pero es como de eso que hemos corrido toda la semana, de todo lo que ha pasado y demás, llegamos al día de Shabbat y pareciera que decimos, wow, estamos en este momento, esa atmósfera que disfrutamos y decimos, pareciera que todo está perfecto, ¿no? Y que nada está pasando. Entonces, disfrutar de eso y poder aprender de lo que vivimos en cada Shabbat, de lo que vivimos de parte del Creador, de lo que recibimos de Él, y que podamos aplicarlo cada día en esos 6 días de trabajo y decir, soy parte de este trabajo y momento a momento lo voy a lograr, voy a hacer, voy a llegar, no me voy a apurar porque puedo estar mal apurándome, puedo estar yéndome del tiempo que estaba estipulado para hacer aquello. Entonces, esto es tener muy presente. Y algo que me olvidaba, que está muy interesante también, que una de las cosas que sucedieron con el becerro de oro es que la caída fue bastante tremenda, ¿no? De haber recibido y estar tan elevados 3 días, recibiendo, preparándonos para recibir la Torá, luego en días estamos cayendo tan bajo en la idolatría, y cuando digo así, porque me hago parte del pueblo, es decir, esto nos pasó, pero también eso es para que tengamos presente, y esto está todo conectado a lo que les decía recién, para que tengamos presente que el punto no estaba en lo que se cayó, o sea, en lo que se vivió, en esa idolatría extrema que vivió el pueblo, que estuvo y que no fue bueno. El punto estuvo en levantarse de esa caída y afrontar todo lo que venía después. Porque de hecho el texto nos habla de que iba a ser contabilizado ese pecado del becerro de oro. Y se dice que en realidad que en cada momento de que el pueblo vive de situaciones difíciles, adversas, se le agrega un extra por lo que pasó en el becerro de oro. Entonces, más allá de todo, acá en la situación del becerro es una para que tu ego no esté tan elevado, decir soy el pueblo de Dios y yo tengo todo y somos lo más, y no está mal decirlo, es verdad, pero siempre tener presente que en algún momento podemos tener alguna caída, alguna situación difícil, y que después de ese ego, porque de hecho cuando venimos a la Torá lo que se trabaja es el ego. Recibo la Torá, pero después vivo situaciones que muchas veces muy límites, donde me voy allá abajo, y es para trabajar ese ego en mí y saber que no me tengo que quedar ahí, sino que me tengo que levantar, y lo importante no es en esa caída, sino en cómo me levanto cada situación y cómo afronto la vida nuevamente. De eso se trata la porción también de esta semana. Así que espero que les haya servido y vamos terminando. Quiero terminar como hago en cada recepción de Shabbat. Me gusta mucho recibir Shabbat con ustedes, compartir la alegría de la recepción y terminar este tiempo y decirle a todos Shabbat Shalom. Vamos para adelante, confiemos con emuná, no nos apresuremos, vivamos el día, cada día lo que tengamos que hacer, pero también tengamos presente que si hay una situación que no ha sido fácil, no nos quedemos ahí, no te quedes en esa situación, a levantarse y a seguir, ¿eh? Esa es la idea,
y no te olvides que debemos cuidar del Shabbat, debemos tener presente a los sabios que están siendo parte de esa construcción del Mishkan, esas personas que Dios ha puesto, y que tengamos presente a esos, porque de hecho nos habla la porción también de esto. Y termina Moisés diciendo, he visto grandes cosas, pero no me basta, quiero verte. Por eso la porción nos habla de Moisés hablándole al Eterno que quería verlo, ¿no? Terminamos este tiempo cantando Shabbat Shalom para todos, Evenu Shalom Shalom, alejen, la paz sea para todos ustedes, para los que están en esta transmisión, para los que vayan a ver esta transmisión y también para el mundo entero. Shabbat Shalom para todos. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom. Shabbat Shalom. Y Shabbat Tov, quizás para algunos que no los vaya a ver. Así que Shabbat Shalom, que tengan un buen tiempo, disfruten, descansen, tengan un tiempo de meditar, de luz, que el Padre traiga revelación a sus vidas y puedan recibir todo lo que Él tenga para dar en este día de Shabbat. Recíbanlo, que sea un tiempo hermoso ahí con Abba, en su mesa, en el tiempo de compartir con sus seres queridos y también el tiempo de compartir en la palabra y en conexión con el Eterno. Shabbat Shalom para todos.